Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos esperando la conexión de Cristian. Hola a todos. Hola, te escucho. No te vemos, Hola, pero te hola. escuchamos. Sí, no te vemos. Esperemos un minutito que se conecte, pero te escuchamos. Dale, dale. Sabes que esto ya me suele pasar siempre, así que voy a reiniciar y Ese es un problema de conectividad, pero bueno, te esperamos, Cristian, ningún problema. dale. Bueno, a todos los que estamos esperando a Cristian, les cuento que Cristian es arqueólogo especialista en alta montaña, en los tributos de alta montaña. Eh, Hoy lo tenemos por segunda vez, esperando festejando los 85 años. Me salió esperando porque estamos esperando poder juntarnos para festejar los 85 aniversario del club. Bueno, pero lo festejamos de esta manera, entrevistándonos con gente amiga. Y obviamente con Cristian es gente muy interesante, científica, que, que se dedican a un tema que particularmente a mí me encanta, que es todo lo que tiene que ver con los incas, esa civilización tan especial, ¿no? Que tuvimos nosotros acá en Sudamérica y que duró tan poco. Mientras que les hablo, hola Vivi, estoy mirando atenta la conexión, el pedido de conexión de Cristian. Hoy vamos a hablar nuevamente del Yueyacu, un tema muy importante para Salta, no solo por las tres momias que encontraron, sino otro grupo muy interesante de cuestiones arqueológicas. Estamos ahí, le di conectividad a Cristian, estamos esperándolo, a ver. Está el cuadro, Cristian, te estamos esperando. Hola, sí. Yo te veo, escucho, pero no salgo, digamos. Igual poder. Bueno, ya hay un círculo que está como que está ingresando, ¿no? Está Ah, ingresando. bueno. No sé cómo querés hacer, si seguimos de esta manera. A veces la conectividad alcanza solamente para la voz y no para la imagen. Ujú. Sí, puede ser. Bueno, ahí hay un montón de gente, gente que te manda saludos. Bueno, ¿te parece que empecemos así? Sí, sí, dale, dale. Empecemos. Eh, Vamos a hablar de un tema particularmente interesante, pero yo te voy a hacer, como habíamos acordado, tres preguntas y te dejo. La Bueno. pregunta, ¿qué significa el nombre Yoeyaku? Debe ser algo interesante. ¿Qué edad tenías cuando hiciste cumbre la primera vez y qué encontraste ahí? Bueno, antes que nada, bueno, agradecerles a Blondinista Mendoza y a todos ustedes, los que están del otro lado, escuchando, viendo esta charla, ¿no? Eh, ¿Qué significa Yuyayaco? Bueno, en realidad hay varias acepciones. Eh, digamos, una parte es una palabra compuesta, la cual la segunda parte no tiene discusión, que es yaco o yacu, que significa agua. ¿No es cierto? Pero la primera es la que admite, digamos, ciertas interpretaciones. Porque yuya, pronunciado de una manera, pues, puede significar engaño, mentira, ocultamiento. Pronunciado de otra manera, significa recuerdo.
También hay otra acepción que hablan de Yoklia, Yoklia Yaku, que significaría cosa tierna que nace y se endurece, ¿no? Que uno podría interpretarlo como la lava, por ejemplo, ¿no? De un volcán. De todas formas, personalmente me inclino por digamos, la acepción literal, ¿no? Es decir, agua que se oculta, ¿no? Porque eh, el Yuyayaco, ustedes saben que todas las montañas son los grandes reservorios de agua, todos los ríos absolutamente nacen de las montañas, ¿no? O sea, el gran proveedor de agua de todos los ríos son las montañas, ¿no? De ríos, de lagos. Entonces, no porque sea una montaña sagrada no va a tener un nombre práctico, común, como suelen ser los nombres que se le atribuyen, digamos, las toponimias que nosotros conocemos. Si no, revisemos un poco en nuestra memoria o en la cartografía que hay Cerro Blanco, Cerro Colorado, Quebrada Negra, Cerro Overo, es decir, son nombres, nada, descriptivos de algo, ¿no es cierto? Y por otra parte, además, por el lado chileno, curiosamente sí tiene agua, el Yuyayaco en la base, por el lado argentino no la tiene. En el lado argentino solamente se ve el agua, se consigue el agua ahí donde están marcadas esas flechas con amarillo, que es lo que yo denomino cota de agua, que es entre los 5.400 y los 5.900, casi 6.000 metros, que es donde el Yuyayaco da agua en forma espontánea, digamos, y Agua a través de líquida, lagunas, agua ¿no? líquida, ¿no? Líquida. Agua líquida, sí, 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 agua líquida y bueno, además es la cota donde empieza a haber ya planchones de nieve permanente, ¿no? Entonces Ajá. está también el agua sólida, digamos, ¿no? De otra manera. Eh, pero fíjate que hay un dato bien interesante por el lado de Chile, ¿no? Que hay un río que nace del Yuyayaco, y le llaman el río Mentiroso, ¿no? O sea que algo de esto, digamos, del ocultamiento, de la mentira, también se manifiesta del otro lado. ¿Y por qué le decían mentiroso? Porque era una quebrada, y esto lo cuenta el cronista Vivar, que es el que anda por ahí por la zona esa de Chile, y él dice de que, bueno, que pasaba por el río a la mañana temprano, no tenía nada de agua, y a las 3 de la tarde tenía un caudal que podía llevar una mula, ¿no? Y después, así como aparecía, desaparecía, ¿no? Entonces por eso le llamaban el río mentiroso. Y bueno, y no es otra explicación que el deshielo, que se produce un fenómeno curioso ahí, ¿no? Entonces se ve que se juntaban varios hilos de agua, formaban un cierto caudal, hay que reservarse quizás esto de que el agua puede haber llevado una mula, pero puede ser parte de una exageración, ¿no? Pero de todas formas, sí, el hecho es de que de la nada aparecía agua y así como aparecía, desaparecía, ¿no? Al ponerse el sol, obviamente el agua se empezaba a congelar y bueno, chao, desaparecía, ¿no? Entonces, esa sería la famosa historia del río mentiroso, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el nombre de Yuyayaco significa agua que se oculta, agua que se esconde, ¿no? Ujú. Y como dije al principio, esto no le quita ni sacralidad ni importancia, nada. Los nombres geográficos suelen ser descriptivos, ¿no? En En su Mendoza mayoría. tengo montones de cerros colorados, negros, y así Claro. se ven rojos, negros. Es un nombre muy Y práctico. sí, y sí, sí, sí. Digamos, la finalidad de los topónimos es que sean prácticos también, ¿no? Y que sean descriptivos, obviamente. Así que bueno, esa es la acepción por la cual yo más me inclino, no solo porque del lado chileno está el río este mentiroso, sino que de este lado el agua tampoco sale como debería salir, porque uno dice una gran montaña debería tener una gran vertiente, y sin embargo no la tiene, ¿no? Entonces la está ocultando. ¿Y dónde está el agua? Bueno, en realidad el agua está ahí en esta cota entre los 5.400 y los 5.900 metros de altura, ¿no? Este,
Así que bueno, eso es en cuanto al nombre. ¿Sí? Eh, Después, la segunda pregunta era, ¿cuándo fui yo Vos por primera hiciste, vez al volcán? sí. Sí. Bueno, la primera vez que yo fui al volcán Yuyayaco es cuando tenía 14 años, ¿no? Se organizó una expedición eh, y, y esa expedición, yo era parte del Club Amigos de la Montaña, mi papá era el presidente entonces. Hubo un grupo de cadetes navales que querían ascender al Yuyayaco. Era enero, todos los que más experiencia tenían estaban yendo a Concagua, a otras montañas o a hacer cursos de hielo en la Patagonia o cursos de roca. Entonces, en el club no había nadie quien pueda organizar o ir al Yuyayaco. Y los únicos que estábamos ahí disponibles éramos los más chicos, que era Flavio Lisi y yo. Yo tenía 14, Flavio tenía 16 años, ¿no? Entonces oficiamos de guías para estos muchachos, ¿no? Que también eran veinteañeros, eran cadetes navales, eran 4 cadetes navales. Entonces ahí, como eran cadetes navales, era la época de la dictadura, se logró conseguir a raíz de eso, digamos, el apoyo del ejército, de gendarmería, bueno, pusieron a disposición camiones, todo para poder llegar ahí, ¿no? Así que bueno, de esa manera, de esos 6 que éramos, finalmente fue quedando un poco el tendal, uno en la base, otro a mitad de ladera, los otros ya en la parte final, y llegamos solamente 2, Luis Luque y yo, ¿no? Y bueno, y para mí fue totalmente emocionante, ¿no? Poder llegar a la cumbre del Yuyayaco y poder ver por primera vez esas ruinas de la cual tanto se hablaba, al menos en mi casa, en el club y en el entorno, porque en mi casa siempre se habló del tema arqueológico. Entonces, poder ver ese sitio ahí en la cumbre realmente fue impactante para mí, ¿no? Y tengo ¿Mm? una anécdota respecto a eso, que yo no tenía cámara de fotos y Flavio Lisi me presta su cámara, que era una Kodak Fiesta, esas cuadraditas, unas cajitas que vos que sos más o menos de mi generación lo sabes de qué Eh, estoy hablando. la Pero foto bueno, esa era un oro, porque no había que despreciarla. exactamente, y tenías ahí, bueno, que se pasaba con la mano y el cassette que tenía dentro tenía o 24, 30, o 12, 24 o 36 fotos nada más. Y Ajá, bueno, entonces quedaban 3 fotos nada más, ¿no? Y yo las había reservado para la cumbre, pero al ver el sitio arqueológico, le quise hacer fotos, ¿no? Porque fue mucha la emoción. Y, y bueno, el asunto es que no me entraba el sitio en una foto, entonces hice como una panorámica de 2 fotos. Digo, bueno, dejo una para la cumbre. Y cuando ya estaba prácticamente en la cumbre, miro hacia abajo y veo en perspectiva, digamos, todo el sitio, la plataforma, el camino, y digo, bueno, sí, me quedo chao con la la foto foto. esa. Lo que vale, vale. Lo que vale, vale. Sí, sí. Así que Bueno, bueno, y eso despertó en mí, digamos, lo que posteriormente en el futuro fue mi otra pasión, que es la arqueología y el estudio específicamente de esos temas, ¿no? Porque yo me hacía exactamente las mismas preguntas que te haces vos, que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué están ahí? ¿Cómo llegaron? ¿Y qué es lo que hicieron? Y bla, o sea, todas esas preguntas uno se las hace y claro. bueno, hoy tengo la dicha de poder investigar y contestarlas, ¿no? En partes al menos. Gracias. Gracias y gracias a tu generosidad, que sos tan generoso con los conocimientos, ¿no? Eso todo el No, mundo lo reconoce y yo personalmente te lo agradezco, que vivo mandándote preguntas y rapidísimo me las contestas. Gracias. y los Bueno, conocimientos no son de nadie en realidad, los conocimientos tienen que circular si no nos sirven. claro, claro. ¿Qué encontraste allí en el Yuyacu? Bueno, en el año 2011, o sea, después de haber participado en el 99 de la expedición de las momias y todo eso, pero de eso ya no vamos a hablar, sino resulta que en el año 2011, que estábamos ya haciendo las últimas mediciones, porque el Yuyayaco es patrimonio mundial dentro del programa del Capacñán,
¿no es cierto?, dentro del Camino del Inca, es uno de los sitios que integran estos 6 países que forman el patrimonio mundial de Capangán, ¿no? Entonces, estábamos haciendo a los 5.300 metros, en el sitio se llama El Tambo, todo un recorrido perimetral con la gente del Instituto Geográfico Nacional, perimetrando la zona, ¿no? Técnicamente es marcando la zona núcleo, la zona que se tiene que no se puede alterar, tocar absolutamente nada, que son más o menos unos 100 metros a la redonda del sitio, ¿no? Y ahí estábamos y de pronto en una roca, adentro en una oquedad de la roca, que es la roca esa que estamos viendo ahí, aparece un bulto con lanas, ¿no? Entonces, en realidad eso lo habíamos encontrado en el 2010, pero no teníamos ni siquiera una bolsa plástica, no teníamos nada como para recolectarlo, lo dejamos ahí. En el 2011 ya fuimos específicamente a buscar ese bulto de lana, ¿no? Entonces, en el 2011 fuimos ahí con un equipo de compañeros de trabajo y de montaña, y sacamos ese bulto de lana. Y cuando vamos al Museo de Arqueología de Alta Montaña, al laboratorio, y después se empieza el proceso, digamos, de análisis, nos damos cuenta de que eran 5 objetos, ¿no? Y cuando empezamos a verlo con mayor detalle, resulta que estos objetos eran calzados, ¿no? Bingo, porque eran los calzados que uno tantas veces se preguntó de cómo subían a la montaña, ¿no? Los incas con qué tipo de calzado, ¿no? Entonces, y años después me doy con la sorpresa, yendo de nuevo a visitar el sitio, todo, de que la roca, tal como ustedes están viendo en la foto, tiene forma de cabeza de ave, de cóndor principalmente, ¿no es cierto? Entonces, y en una de esas oquedades estaba esto. Y además en la base de la roca se notan, digamos, restos de ofrendas dejadas, restos de cerámica. Entonces, las rocas, obviamente, por su forma, por todo, se había transformado en lo que a veces nosotros decimos técnicamente un geosímbolo, ¿no? Un símbolo geográfico, o hablando en términos andinos, en una huaca, en un lugar para adoración, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos ver estos zapatos, y por primera vez, finalmente, descubrimos uno de los elementos principales, porque uno ya sabía de los ponchos, de los gorros, de las medias, de que esas mismas medias se pueden utilizar como guantes. Es decir, uno tiene conocimiento de todo eso, pero no nos cerraba el tema de que con qué calzado subían ellos a esos lugares tan fríos, ¿no? Porque lo único que se conocían eran estos calzados abiertos, como las hojotas o uyutas, ¿no? Esas son las uyutas. Acá hablamos un poco de la clasificación de los calzados, ¿no? Hay calzados abiertos y calzados cerrados. Los calzados abiertos son los tipos sandalias. El primer caso que vimos es las uyutas, que hoy le conocemos como jotas, y que son las únicas por las cuales, digamos, pasa el dedo gordo y el que le sigue un cordón, y así se fija, digamos, ¿no? Con el empeine y el talón después. Después están las otras, que son las tipo chapito, que era la imagen que le sigue. Ahí donde vemos que 2 tiras se cruzan por el empeine, y van hacia los laterales. Sí, te escucho. Perdóname, ¿estos se usaban en Cusco? Porque Cusco Sí, hace sí, frío. estos se usaban, en todos lados se usaban, ¿no? De hecho, la imagen de la derecha, la que está sobre un paño verde, esa es del Museo de San Juan y pertenece a las culturas de ahí, de Cuyo, ¿no? De la región cuyana, y es de cuero. Y la que está al lado de esa abajo es una hecha con fibra vegetal, que la bajó Matías Revich del Yuyayaco, justamente, en el año 58 o 61, en alguna de las 2 campañas, ¿no? Y arriba vemos una esquemita que, eh, como se ve, ¿no? El dibujo de cómo sería, ¿no? Entonces son 2 tiras cruzadas. Y después hay otro calzado, que era el más clásico de todos, que al menos por parte de los incas, que es el tipo yanque, o yanque,
que es ese que estamos viendo ahí en la imagen, donde tiene toda la capellada, que es la parte del empeine, con un entrecruzado, ¿no? Un entretejido tipo para anudar, digamos, ¿no? Entonces ahí mismo se lo cosía en algunos casos y en otros casos ya era algo firme. Pero como ustedes ven en esas imágenes muy, muy tempranas de principios, fines de 1500, que era el tipo de sandalia que usaban los incas, ¿no? El tipo yanque, pero también usaban todas las otras, pero esta es al menos la que figura en todos los otros, en los cronistas, en los dibujos, en todos los, y restos arqueológicos incluso, son estas, ¿no? Estas que vemos acá. Normalmente están hechos, bueno, con cuero de camélidos, pero no con cualquier parte, sino con la parte del cuello del cuero, ¿no? El cuero era sacado del cuello porque el cuello es la parte más dura, digamos, que tiene el cuero, digamos, ¿no? Del animal, es la parte más dura y la que fue utilizada. Fíjense, en este caso son tres capas, ¿no? Una capa gruesa central, dos capas más finas exteriores con las cuales se van entretejiendo. Entonces, y además la combinaban a veces con lana, y en otros casos que hablamos la vez pasada, creo, o no, ya no me acuerdo, pero en el caso del niño de la Concagua, ahí en Mendoza, tiene una hecha con la base con fibra vegetal y toda la capellada está hecha con cabello humano, ¿no? Bueno, ese es un tema que vamos a hablar ahora a continuación. Y después dentro de los calzados cerrados estaban unos tipos mocasines, esos que son los polco, que son los que tienen los niños del Yuyayaco, la niña, la doncella de Arequipa, del Perú, el niño del plomo en Chile, es decir, son estos calzados tipo mocasines. Pero al observar nosotros, vemos de que no tienen huella de desgaste en la planta, ¿no? Es decir, son unos zapatos, podríamos decir, para vestir ceremoniales para la ocasión, pero no para transitar por la montaña, ¿no? Porque no tiene uso prácticamente, ¿no? Entonces, estos podrían haber sido unos buenos candidatos, digamos, para decir, bueno, con este tipo de calzado, con unas buenas medias, más o menos se podría resistir algo el frío, ¿no? Pero igual nos quedamos medio corto, ¿no? Para mí muy corto. Sí, claro. Y después hay otro tipo de calzado que no tengo fotos ahí, que es el caucachu, que es uno que utilizaban los arrieros, los caravaneros con sus llamas, utilizaban esos calzados que eran hechos con cueros o con lana, un calzado bastante rústico, ¿no? Entonces, bueno, toda esta investigación, digamos, sobre los calzados viene a raíz justamente de tratar de encontrar algún referente similar al que nosotros habíamos encontrado, ¿no? Ahí en la base del Yuyayaco. El único antecedente, digamos, como calzado de montaña y ya en otro continente, en Europa, es el que usó Ötzi, el hombre de hielo, que apareció ahí en los Alpes en fines de los 80, principios de los 90, y ese era un calzado específicamente de montaña que tenía 5.300 años de antigüedad, ¿no? Que es la antigüedad que tenía este cazador que murió ahí arriba en los Alpes, ¿no? ¿De una flecha por la espalda? Exactamente, sí, ese mismo. Unas investigaciones interesantísimas las que hicieron ahí, y bueno, últimamente se descubrieron otras cosas, pero bueno, en definitiva, ese calzado, digamos, era lo más parecido y en ese caso era hecho con una red, digamos, de una malla de tientos de cuero de ciervo y todo un relleno de paja, ¿no? Entonces con eso es que tenía el hombre ¿no? Y llegamos finalmente a nuestro calzado andino, porque de esto también Reinhardt de hecho me mostró una fotografía que en Arequipa, ahí en el Nevado de Ampato, encontraron un calzado de esto, nada más que bueno, no lo investigaron, pero es el otro antecedente que tenemos, y ahí lo vemos nosotros, ¿no?
Y el nombre que propuse yo para ponerle es Orco Caucachum. Caucachum porque era el calzado rústico, ¿no? Caucacho es calzado rústico. Y Orco que significa montaña, ¿no? Entonces un calzado de montaña rústico o un calzado de montaña simplemente, ¿no? Entonces acuñé ese nombre de Orco Caucacho ante la falta, digamos, de un nombre para ponerle porque no figura en ningún lugar, ¿no? ¿Y cómo es la confección de este calzado? Es una confección bastante simple, podríamos decir, porque es cuestión de tomar un género, como vemos ahí, rectangular, plegarlo en 4, en 6 partes, generar una cinta, ponérsela en el pie para medir el tamaño, coserlo a la altura de los talones y después empezar a doblar tanto para abajo como para arriba. Para abajo son pliegues, digamos, bastante gruesos que te llevan a tener el doble. O sea, si nosotros estamos hablando de una tela de 4, doblada en 4, abajo vamos a tener una base de 8 telas, ¿no? Entonces siempre va a ser el doble la protección que vamos a tener en la planta del pie. Y después hacia arriba se hace tipo repulgue de empanadas, se van doblando y cosiendo, doblando y cosiendo, y finalmente va formando así como una especie de escarpín de niños, ¿no? Pero un calzado que el cual estimo yo de que cómo debió haber sido. Usaron 1 o 2 pares de medias, las medias ya existían, también en San Juan aparecieron así tipo calcetines, hechas de medias de lana de camélido, de fibra de camélido, y después posiblemente una de estas sandalias, ¿no es cierto? Tipo Yankee o tipo Chapito, no importa, y después cobertor externo, ¿no? Si ustedes se fijan a la derecha, a la izquierda, perdón, la imagen, hay un orificio. Ese es el talón, la parte del talón. Es decir, que al bajar, durante el ascenso no, porque durante el ascenso el calzado no sufre mucho, pero en el descenso sí, porque eso que subieron posiblemente en 3, 4 días, lo bajan en cuestión de horas, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros el talón totalmente desgastado y no creo que se haya desgastado así y haya tenido el talón desnudo. Entonces sí creo de que hayan tenido las medias, unas sandalias, y después este abrigo extra de hasta 8 o 10 capas incluso de lana, ¿no? Hay que tener en cuenta de que la gente en el mundo andino hasta el día de hoy están mucho más acostumbrados a los rigores del frío, están mucho más acostumbrados a andar sin media, a andar con sandalias. Y bueno, y no sería, digamos, loco andar con esto que es un tremendo abrigo. Ahora bien, resulta que este calzado así de tan simple confección y de bastante abrigo, tiene otros elementos particulares que es lo que nuestra investigación sacó a la luz. Recordemos de que en todas las religiones del mundo, prácticamente, cuando uno entra a un lugar sagrado, tiene que entrar descalzo, tiene que descalzarse, ¿no? Entonces, y esto no era la excepción, o sea, los incas en los templos, en todos los lugares sagrados, había que entrar descalzo. Pero entrar descalzo a una montaña es perder los pies, morirse, o sea, es correr un serio riesgo de vida, ¿no? Entonces, a estos calzados los prepararon desde una perspectiva simbólica, mítica, religiosa, para que estas personas puedan entrar calzados a un lugar que deberían de haber entrado descalzos, ¿no? ¿Y cuáles son estos elementos? Nosotros distinguimos 3 elementos en estos calzados. Primero, la costura con la cual está hecha es de cabello humano. El cabello humano es una excelente fibra, es muy buena y a diferencia de todas las otras fibras de los camélidos, al menos acá en los Andes podemos hablar, la fibra de los camélidos, por ejemplo, tiene, de acuerdo a la especie, tiene una medida determinada, 10, 15 centímetros, 5, depende de la parte del camélido y la variedad, 20 centímetros. Pero no es un crecimiento indefinido. En cambio, el cabello humano sí. Uno puede dejarse el cabello 2 metros si quiere y usar una fibra de 2 metros. No tenemos, digamos, por especie, la especie nuestra no
no tiene un límite en el crecimiento del cabello, por lo menos, ¿no? En el resto del cuerpo sí tiene un límite, pero en la cabeza no. Entonces, como fibra es una muy buena fibra, pero el problema es que sale de la cabeza, nada menos, y de un humano. Entonces no era una fibra para ser utilizada, porque se supone de que las propiedades de ese humano iban a estar en la cosa que cosían, digamos, ¿no? O que armaban. Y es así de que en Catamarca, por ejemplo, se encontraron, y acá en algunos enterratorios también de otros sectores del noroeste argentino, y de Bolivia y de Perú también, que muchos fardos funerarios, por ejemplo, el remate, o sea, cuando lo terminaban de coser, lo cosían con cabello humano, ¿no? Entonces esto nos habla de que ese cabello humano, como costura, tenía propiedades mágicas o religiosas, por lo menos, ¿no? Espirituales, místicas. Entonces, el primer elemento que nos aparece en estos zapatos es el hecho de que esté cosido con cabello humano. El segundo elemento que aparece es una serie de nudos que aparecen tanto en los costados a veces como en el empeine. Ahora bien, uno podría interpretar, y es lo primero que yo había visto e interpretado, digo, bueno, esos nudos posiblemente sirvan para ajustar el calzado. Y la sorpresa que me llevé es que eran nudos ornamentales, y además no era un solo nudo, sino un sistema de nudos, ¿no? Es decir, un cordel, y en muchos casos, en algunos casos como el que estamos viendo ahora, ese cordel también era de cabello humano, donde está la flecha negra ahí a la derecha, exacta. Ahí ese cordel era de cabello humano y tenía unos 4 o 5 nudos, ¿no? Recordemos de que una de las formas de comunicarse en el mundo andino, ya desde mucho antes de los incas, eran los quipus, ¿no? Entonces, acá, y fíjense estos remates también, estos son remates que están de acá del noroeste argentino, que en una tumba, ahí vemos en la imagen superior de la izquierda, vemos una serie de nudos, ¿no es cierto?, a lo largo de ese cordel. Bueno, uno podría decir cuál es el sentido de eso, dejar un piolín colgando y anudarlo. Bueno, el sentido es que en ese anudamiento hay obviamente un mensaje, o posiblemente un mensaje. Entonces, que será una oración, que será, vaya uno a saber qué puede ser, pero ya uno más o menos se puede imaginar lo que podría llegar a ser, ¿no? Entonces, este calzado tiene entonces, les decía, tanto en el empeine uno y otro calzado tiene hacia los costados nudos inservibles, es decir, nudos que no sirven para atar, como ese que vemos ahí arriba y como ese que vemos ahí en la imagen de abajo, ¿no? Uno está ubicado al costado y el otro está ubicado en el empeine. Entonces son cordeles con sistemas de nudos. Entonces, la interpretación que nosotros hacemos de eso, ante la inservibilidad, ante lo inservible, digamos, del caso que no servía para atar, es de que está cumpliendo las funciones de quipu, la función de mensaje, ¿no? Y el tercer y último elemento que nos aparece en estos fabulosos calzados es el hecho de que aparece un hilo de 2 colores y que tiene un armado que es una torcedura en forma de Z, es decir, hacia la izquierda, ¿sí? Ese hilo se lo conoce en el ámbito andino como yoque, con doble L, yoque, y ese hilo yoque hasta el día de hoy se lo utiliza acá en el noroeste argentino, por ejemplo, para la fiesta de la Pachamama, para la conmemoración de la Pachamama, te ponen, la gente que oficia la ceremonia, regala y te ponen en la muñeca un hilo yoque para protegerte de los malos espíritus, ¿no? Se dice que el hilo yoque está hecho por los espíritus o por los muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que el muerto ya no tiene debilidad, ya no tiene fuerza y no tiene la habilidad de poder torcer a los hilos hacia la derecha como normalmente se hila, ¿no es cierto? Entonces uno cuando está acostumbrado, digamos, a torcer el hilo hacia la derecha, torcerlo en sentido contrario los vuelve medio torpes, ¿no es cierto? Entonces es como escribir, si somos diestros, escribir con la izquierda, seguro vamos a dibujar algunas palabras, pero nos va a ser sumamente difícil poder coordinar bien.
¿no? O viceversa, si somos zurdos y escribimos con la derecha, también. Acá pasa lo mismo, entonces el pensamiento era ese, ¿no? Que al torcerlo hacia la izquierda es como que ese hilo lo están haciendo los espíritus, lo están haciendo los muertos, y por ende nos van a proteger, estamos con ellos, ¿no es cierto? Eso quiere decir. Y además tiene colores contrastantes, en este caso marrón y blanco, puede ser rojo y blanco, rojo y negro, negro y blanco, pero siempre son esos dos colores. Y esos dos colores no significan otra cosa que esa dualidad andina, ¿no? Lo masculino, lo femenino, el día, la noche, el sol, la luna, el bien, el mal, o sea, toda esa dualidad que el mundo andino la hizo, digamos, como un culto, ¿no? Tenías una pregunta, creo. Sí, me estás leyendo el pensamiento. Ese cabello, que era largo porque necesito una trama larga, ¿era de alguien especial, de una doncella, de una mujer, de un hombre? Si lo sabés, ¿no? Mi imaginario No, es infinito. claro. No, no lo sabemos, pero en algún momento se podrían hacer exámenes, una prueba genética y ver al menos, como ya tenemos los resultados de los genes de los tres niños, al menos ver si es que es de alguno de ellos. Ah, Difícilmente, o no, no sé, no sabemos. O quizás sea, a ver, dejando volar un poco la imaginación y proponiéndolo como hipótesis de trabajo, no como hipótesis sí, conclusiva, ¿no? sí, Eh, Podría ser, por ejemplo, de algún líder masculino o femenino espiritual, ¿no? De una comunidad. Entonces, que dando su pelo le está otorgando protección para que esas personas que van a pisar un lugar sagrado eh, zafen, digamos, de la falta de respeto que significa no entrar descalzo en un lugar sagrado. ¿Se entiende, ajá, no? sí, sí, Entonces de esa manera, estas personas, todos, los niños, todos debieron haber usado este tipo de calzados porque una cuestión de supervivencia, ¿no? Entonces, entraron a un lugar que debieron haber entrado descalzos, pero entraron calzados, pero con una protección, con más de una protección, con un mensaje posiblemente con este sistema anudado, con el hilo yoque, que al menos hoy se lo conoce como protector contra los malos espíritus, y con el cabello humano, que en ese cabello humano está la esencia de la persona, ¿no? Y por eso digo, y aventuro a decir, de que la persona puede haber sido algún sacerdote, sacerdotisa, líder espiritual, que a través de su cabello le otorgó protección a las personas que accedían a ese lugar. Y de hecho, después, digamos, al descenso, todos los talones rotos, ya el calzado que solamente servía para esa montaña o para la montaña, ¿qué es lo que hicieron? Lo dejaron en la gran roca esa con forma de cabeza de cóndor, pero no dejaron ni siquiera un solo par, dejaron 5 claro. calzados todos impares y distintos, ¿no? Distintas confecciones, distintos tamaños, y el otro calzado posiblemente lo hayan llevado como ofrenda, quién sabe, al Cusco, posiblemente. ¿Por qué? Porque son objetos que estuvieron pisando uno de los lugares más sagrados, por lo pronto el más alto de todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Hasta donde se conoce que llegaron, ¿no? Y que al menos que ofrendaron y que estuvieron ahí oficiando ceremonias, ¿no? Entonces, los objetos pasan a tener una carga simbólica extra y por eso estos objetos ya dejaron de ser objetos comunes, calzados, ya cumplieron su función de calzado y pasaron a ser objetos sagrados, elementos de ofrenda, ¿no? Eh, Así que bueno, ahí vemos en la fotografía parte del trabajo que se hizo en el laboratorio del Museo de Arqueología de Alta Montaña, a cargo de Pedro Santillán, que se limpió, se sacaron muestras de sedimentos para ver si es que hay, en un ambiente estéril, por supuesto, para ver si es que hay, por ejemplo, polen o semillas o algún otro tipo de elementos que nos hable un poco más sobre de dónde vienen estos calzados, ¿no? Por dónde transitaron. Uno no sabe en esa arena, en esos polvos, que básicamente el polen, ¿no? Que puede haber contenidos microscópicamente en esos sedimentos.
ese polen indicaría de dónde vienen, ¿no es cierto? El camino o al menos recorrido. exactamente, al menos el camino recorrido, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que ver si es que lo hicieron en el Cusco, por ejemplo, o en las orillas del Titicaca, o en San Pedro de Atacama, no Ajá, sabemos, ¿no es claro, cierto? Pero se pudo haber hecho en cualquiera de esos lugares, y en el lugar donde hayan estado trabajando, el aire suele mover partículas de polen, y ahí bueno, uno puede identificar las especies locales, ¿no? Incluso uno se puede dar con la sorpresa de todo el recorrido, ¿no? De encontrar claro, polen de especies del Perú y de Bolivia y de Chile o de Argentina. Entonces, uno no sabe, ¿no? Por eso es muy importante trabajar meticulosamente con todo este tipo de material. Por eso nosotros, de hecho, lo encontramos un año antes, en el 2010, y no lo quisimos ni siquiera tocar. Lo vimos en la roca y no teníamos guantes de látex, no teníamos ni siquiera una bolsa de plástico como para meterlo ahí y abrirlo directamente en el laboratorio. Entonces quedó un año más. O sea, si estuvo 500, podría estar 500 un año más. Entonces, y además claro. como es un lugar que no suelen recorrer las personas, los montañistas, nada, porque está un poco alejado del propio sitio incluso. eh, lo dejamos confiados en que lo íbamos a encontrar. Y bueno, de hecho al año siguiente lo encontramos, pero ya fuimos con los guantes, ya fuimos con bolsas tipo Ziploc, y entonces lo metimos ahí adentro y bueno, después en el laboratorio nos dimos con la maravillosa sorpresa de que eran calzados, ¿no? Yo tengo, acá hay una pregunta que hace Javier Robelo, que dice, ¿usaban polainas? Porque uno cuando ve los dibujos de los incas los ve con un poncho hasta debajo de la rodilla o a la rodilla, y vos hablaste de medias. ¿Usaban algo, encontraron algo más de protección para las piernas? No, de encontrar algo para las piernas, no. Se supone de que al menos hasta las rodillas, un poco más abajo de la rodilla, estaban cubiertos con los mismos uncus o camisetas, estas abrigadas que tenían, y después los ponchos, ¿no? Claro, Estaban bastante acostumbrados a andar con las canillas al aire, así que calculo que debieron haber andado así, o posiblemente, sabemos de que existieron algunas especies de tipo pantalones, podría ser, ¿no? Pero arqueológicamente no hemos encontrado nada. Eh, bueno, nosotros estamos en un proyecto de reconstruir un poco la vestimenta, incluso intentar subir, ¿no? Con la vestimenta de ese momento. Así que esta investigación, digamos, va a tener su parte empírica también. Pero polainas y eso, otra cosa aparte de esto, no. Esto es para nosotros el gran hallazgo ya de haber encontrado un calzado abrigado. Y sí, sí, hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, el Yuyayaco, hasta donde nosotros sabemos, tiene 8 sitios intermedios, digamos, antes de la cumbre, y cada uno está a menos de 500 metros de altura entre uno y otro, ¿no? Entonces, y en el Yuyayaco, como en cualquiera de las montañas del noroeste argentino, el frío es seco en primer lugar, a diferencia del frío que ustedes tienen ahí en Mendoza, eh, y, y por otro lado, no hay tantas nevadas, ¿no? En algunos lugares, en invierno, por ejemplo, en verano sí hay nevadas, pero yo calculo que uno, por ejemplo, eligiendo bien el día, puede subir hasta con zapatillas, ¿no es cierto?, al Yudayaco, pero hay que elegir bien el día y rogar que no se te descomponga, ¿no? Y yo creo claro. que ellos un poco especulaban también con eso, y por eso la cantidad de sitios intermedios, de refugios, ¿no? Cada menos de, o sea, en menos de una hora estás entre uno y otro, ¿no? Entonces, cualquier tormenta, cualquier cosa, ya estás adentro, ya te refugiás, y elegían el día exacto para poder hacer la ceremonia, ir subiendo de a poco, y por eso también el talón desgastado, porque una vez que terminaba todo, bajaban Wow. de un solo tirón, ¿no? Aquí hay una Este, persona que dice que te pregunte sobre la teoría del orco Camayoc. Perdón que yo no sé ni lo que bien. estoy diciendo. Sí, sí, sí. Bueno, ese es algo que yo estoy postulando también. Eh, los Kamayok son los especialistas en, ¿no?
Entonces así, recién hablábamos, por ejemplo, de los quipus, ¿no? Entonces había quien entendía e interpretaba los quipus. Entonces estaba el quipu Camayoc, ¿no? Y así, Ajá. había un Camayoc para cada cosa. El que entendía de caminos era el ñan Camayoc, ¿no? Es decir, y todos así, había Camayoc para la guerra, para las finanzas, para la arquitectura, para la astronomía, eh, para todo había un Camayoc, un especialista, un entendido, el que sabía, ¿no? Entonces, es por eso de que yo digo, siendo montañista, y todos los que, la mayoría que nos escuchan acá son montañistas, saben de que sin experiencia uno en la montaña va a pasarla mal y a quizás no volver, ¿no? Entonces, y más en esas condiciones, debieron saber muy bien el tema del tiempo, ¿no es cierto? O sea, ya tenían una predicción más o menos bastante fina de lo que era el clima en general y del tiempo en particular en cada época, de los vientos, y para eso también se valían de los conocimientos locales. Entonces, había para mí, sin duda, un orco Camayogo, o sea, Un un especialista, entendido en claro. la montaña, ¿no? En la montaña, el que sabía por qué ruta encararla, por qué ladera, por qué lugar había menos viento, hacía menos frío, había más agua, tenían mayores posibilidades de no pasarla mal, y así, ¿no es cierto? O sea, debió haber, y no uno, debieron haber muchos, porque son más de 200 montañas que, con restos arqueológicos en los Andes, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis que yo estoy manejando. En las crónicas no se menciona nada, ni nadie, digamos, especialista en montaña, pero esto lo digo a ojo de buen cubero y con la máxima expectativa que algún día aparezca. Y si no aparece, igual, yo estoy convencido de que, de Había que un especialista en montaña debió haber, porque si no, imposible hacer los ascensos que se hicieron, ¿no? A muchas, muchísimas montañas, más de 6.000 metros. Cristian, tenemos en este cerro, como vos dijiste, cada 500 metros, alguna evidencia de alguna construcción, bueno, perdón mi poco léxico. Entonces, yo me imagino que al subir una ofrenda, un niño o lo que sea, había muchas personas y vos hablás de 5 calzados. ¿Por qué 5 y no 20? Porque me imagino que no eran 5 personas las que subían, creo. Bueno, hay un dato interesante que en la base, y ya alejado, un poco alejado de lo que es el camino, está un sitio que se llama el cementerio, porque justamente ahí se encontró más de una docena de cuerpos, ¿no? Lamentablemente los huaqueros hicieron de las suyas y no queda nada de todo eso, ¿no? Queda muy poco, huesos sueltos y nada más. Pero, digamos, reconstruyendo las historias, Pablo Miñones fue colega y amigo que logró reconstruir un poco esa historia. Nos habla de que por lo menos unos 13, 14 cuerpos fueron encontrados y enterrados así, sin ajuar, sin nada, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó acá? ¿Se murieron por una tormenta? Sí, puede ser. Se fueron muriendo y lo fueron enterrando ahí. Y hay otra hipótesis más macabra, si se quiere, a la cual yo adhiero, porque me parece interesante al menos pensarlo, es de que en estos lugares ellos se basaban justamente en los mitimaes, en los trabajadores, ¿no es cierto? Ujú. Eh, pero los locales, eran gente que trabajaba para los incas. Pero esta gente local, que de hecho hay construcciones, ¿no? En el Yuyayaco nosotros tenemos una construcción que tiene el estilo inca y a los alrededores construcciones más expeditivas y que no tiene el formato inca, ¿no? Es decir, son de los locales o de los mitimaes que están trabajando en función del inca. Ujú. Entonces, estas personas que trabajaban para el Inca seguramente son los que construyeron, hicieron, aprovisionaron todo para la ceremonia, al menos toda la parte edilicia, ¿no? Toda la parte edilicia que es la más pesada, la más fuerte. Asegurar los techos, por la nieve, por el viento, por el frío, todo lo que es la parte de la infraestructura. Y posiblemente después
los mataron simplemente y los enterraron ahí en el cementerio porque una persona común no podía guardar un secreto de un lugar tan sagrado que se transformó en oráculo, que iban solamente los sacerdotes, porque si no ese era como humanizar demasiado o vulgarizar demasiado un lugar tan sagrado como la cumbre de una montaña. Esa es un poco la hipótesis a la cual yo me inclino a pensar, ¿no? Por eso tantos cuerpos juntos, sin ningún tipo de ofrenda, nada, o sea, dispuestos en ese cementerio, tapados. Y después, ya respondiendo específicamente a tu pregunta, una vez que ya la infraestructura estaba lista, ya no hacía falta que suban 20, ya con 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto?, que iban, aprovisionaban de agua, llevaban la madera. Yo soy de la hipótesis de que en estos adoratorios de altura, al menos para la ceremonia y para las ofrendas, no subía mucha gente, ¿no? Eran muy pocos los que iban porque justamente porque era un lugar extremadamente sagrado, extremadamente sagrado. Entonces no era para cualquiera, no era para el pueblo que vayan a presenciar una ceremonia, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban muy cerca de Dios, ¿no? Del Dios de ellos, del sol, de la luna, de las estrellas, del Hanan Pacha, ¿no? De la Pacha de arriba. Entonces, ellos debieron ser pocos para las ceremonias, debieron ser muchos sí para la construcción. Y los porters, también los porters, la comida y lo demás. Una, Sí, sí. una pregunta. El niño, nosotros estamos en Mendoza y tenemos el niño de Aconcagua que no estaba en la cumbre. Los 3 niños de Yacu no están en cumbre. ¿Por qué No. esos tributos no están allá arriba? Bueno, la hipótesis que yo manejo es de que la cumbre era el lugar específico para el sacerdote y para el sol, ¿ah? O para la deidad que está más allá del humano. Entonces, era ahí donde propiciaban las ceremonias, donde se hacían ofrendas líquidas. Y hay un símil en la arquitectura inca que se llama Ushnu, que es una plataforma Sí, escalonada. sí. Entonces, ese Ushnu, en la parte de arriba se posaba el dirigente religioso, político, y abajo estaba la gente en la plaza. Y abajo se hacían las ofrendas y en el Ushnu se hacían ofrendas, pero ofrendas líquidas nada más. Entonces yo pienso de que esto está funcionando como un Ushnu. Entonces, en la cumbre de la montaña es la cumbre de la plataforma, la cumbre del Ushnu, donde se hacían las ofrendas líquidas. Y abajo el resto de las ofrendas, donde estaba el resto de los mortales. Y donde ocasionalmente subía este líder religioso para tomar contacto directo con el sol y con las deidades de esa pacha, ¿no? De ese Hanan Pacha. Está bien, el tributo es para el sol, pero no en el lugar exclusivo donde donde se asienta el sol. ¿Sí? Ujú, sí. Bien, bien. Acá alguien escribe diciendo, bueno, hay saludos de Cusco, de Perú, de Uruguay. Bueno, los Qué habrás. lindo, bueno, mis Sí, muy queridos bueno. amigos de Sí. Latinoamérica. Aquí hay alguien que escribe que dice que se cree que las madres subieron con los niños. Bueno, son hipótesis que Sí, pobres se madres. cree, eso se cree, pero no está comprobado y difícilmente lo podamos comprobar porque en arqueología no tenemos muchas herramientas como para comprobar ese tipo de hipótesis, ¿no? En otros lugares se han encontrado zapatos de alturas como estos en el Tahuantinsuyo, ¿no? Bueno, no, el único caso, el otro único caso vendría a ser en Arequipa, que comenté yo al principio, que Jochen Reinhardt me mandó una foto con el mismo calzado, el mismo tipo de calzado que encontraron uno solo o dos, pero bueno, y lo encontraron antes incluso, ¿no? Que en el Yuyayaco ellos lo encontraron en el año 95. Pero bueno, no le prestaron demasiada atención y quedó ahí, digamos, seguramente en el museo o en los depósitos de donde estén todos los objetos, ¿no? En el museo, sí, de la Pontificia Universidad Católica de Arequipa. Estos serían los segundos que aparecen, pero los primeros en ser estudiados. Y después no tengo yo conocimiento de otra montaña que haya dado calzados.
Una Ajá. montaña que sí ha dado bastantes calzados interesantes incluso, pero no como estos, es en San Juan, ¿no? El Cerro del Toro, ¿no? Donde ahí hay Sí. un calcetín, hay por lo menos 2 o 3 variedades de sandalias, así que bueno, serían los Eh, únicos lugares. también entregadas como ofrendas. Sí, sí, formando parte de contextos, digamos, mortuorios y posiblemente como ofrendas, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutos, si nos que no hemos tenido el placer de verte, pero sí de escucharte. Eh, ¿En qué andas ahora? ¿Qué estudios te estás llevando sobre este tema? Bueno, hay un par de líneas, digamos, de investigación. Una es que estamos empezando junto a Diego Esberna, que es mi colega y amigo, director del Museo de Cachis, bien lo digo, que queremos hacer buceo de altura en las montañas para ver si es que hay ofrendas ahí, ¿no? ¿En el Entonces, Licancabur, por ejemplo? ¿en dónde? ¿Licancabur? Ahí ya se Ajá. hizo buceo. No, nosotros hemos localizado una laguna en el volcán Quewar, así que bueno, ahí íbamos a ir y bueno, justo vino el COVID y con los bolsos en la mano tuvimos que desarmarlo y y dejarlo pendiente para la próxima, ¿no? Y por otro lado, bueno, yo sigo investigando todo lo que son los caminos ceremoniales, ¿no? Es decir, por dónde accedían a estas montañas sagradas, cómo accedían, qué son los caminos ceremoniales, por qué son ceremoniales, qué diferencia tienen estos caminos ceremoniales de un camino común, por qué se hacían estos ritos, es decir, estoy llevando todos los estudios de la caminería que yo hice durante Ajá. 2 décadas. También ya específicamente, si bien ya lo vengo haciendo hace varios años también, pero me estoy abocando así muy, muy profundamente a estos caminos ceremoniales desde una perspectiva simbólica, ¿no? Para tratar de ir un poquito más allá de la mera evidencia arqueológica, junto con todos estos otros estudios integrales de las montañas, ¿no? Es decir, agarrar una montaña, ahora en marzo, por ejemplo, en febrero, marzo, nos fuimos con mi equipo de investigación y exploramos todo el Quewar, ¿no? El Quewar por una ladera, caminamos por un lado, por el otro, registrando absolutamente todos los sitios arqueológicos para ver un poco el sentido de estas montañas que en muchos casos es anterior a lo inca, ¿no? La veneración. Sí. Quizás no los restos de arriba, pero sí la veneración desde abajo, ¿no? Y esto lo pudimos ver en el volcán Quewar y en muchas otras montañas, ¿no? Así que bueno, un poco en eso estoy ahora. ¿Vamos a poder disfrutar de un libro de todo eso? Sí, por supuesto, sí, sí, Muy sí. Sí, bien, hay 2 o 3 libros que están ahí, se están macerando. muy bien, Esperemos muy que bien. Que sirva termine, esta cuarentena para avanzar. ojalá. Bueno, Cristian, te agradecemos infinitamente tu tiempo, tu generosidad y nos hace muy feliz que estés aquí con nosotros en el Club Andinista en estos 85 años. Por favor, ustedes me hicieron socio, ya les dije, honorario, así que esta es mi manera de retribuir también el halago ese, ¿no? Y, y bueno, yo encantado. Ahí veo un mensaje que si se puede dar una charla de caminos ceremoniales, sí, es cuestión de que lo organicemos. ¿Mm? Bueno, solito te comprometiste, así que muchas gracias. Sí, por supuesto. Cristian, un abrazo de corazón y si Dios quiere nos vemos pronto. Nos vemos pronto, seguramente. Muchísimas Un gran gracias. abrazo.